Mire, les anunciábamos que teníamos el placer de estar en el día de hoy en compañía, que estaríamos en compañía de dos funcionarios, de dos servidores públicos. Se trata del señor Gil Germán, quien es el coordinador por una cultura de paz y conciencia juvenil de comunidades inteligentes, ¿verdad? Esto es un programa del despacho de la primera dama. Y por igual que estamos en compañía del señor César Castellano, quien es consultor a propósito del programa de atención psicosocial del viejo sistema penitenciario. Así es. Y con ello pues vamos a hablar de un tema que resulta de interés nacional, no solo porque hay una gran cantidad de personas que, bueno, giran alrededor de eso, de ciudadanos y ciudadanas que tienen familiares ahí o que están dentro de ahí recluidos o que, por demás también se encuentran en cierto modo mal atendidos o desproporcionadamente atendidos en función del tipo de delito que los ha recluido, que los ha llevado, o de condena que los ha llevado ahí. Incluyendo el caso de que durante mucho tiempo, atendiendo al viejo Código Procesal Penal y demás, eran presos preventivos durante años, una cosa absurda, absolutamente absurda. Y no sé hasta qué punto todavía eso persiste, pero también se trata siempre de garantizar derechos a personas, a ciudadanos que fueron condenados a cumplir lo que la sociedad entiende, la pena que la sociedad entiende proporcional al tipo de crimen que hayan cometido. Gente que también tiene que ser vista con el sentido humanitario y respetándole su condición humana, porque no la pierden simple y sencillamente. Y por lo tanto también esto es un tema muy sensible, porque el dominicano, y no solo el dominicano, extrañamente es sensible ante la desgracia de su congénere. Es como si se ubicara en la posición de los otros. Por eso aquel refrán de que nunca se conoce el amigo en la enfermedad, en la cárcel o en el exilio. Es decir, en aquellas condiciones en que uno quisiera no estar, y si de estar, pues merecer que se le tratara como gente. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Y sepan que esto es un tema de interés ciertamente de la sociedad. ¿A dónde vamos? Explíquenos el alcance de este proyecto y el momento en que se encuentra. Muy bien. Sí, efectivamente, cuando hablamos del CENASI, el Centro de Atención Psicosocial a Internos, hablamos de un proyecto, un programa, mejor dicho, que tiene un alcance circunscrito en este momento a la Penitenciaría de La Victoria y que se complementa con una serie de intervenciones que son mucho más grandes, intervenciones de mucho mayor alcance, como las que va a describir mi colega Gil Germán, y que él coordina eficientemente. En el caso del CENASI, de lo que estamos hablando es de precisamente esa idea que comentabas de lo difícil que se hace tener una rehabilitación, que sería el objetivo, una reeducación, que sería el objetivo del internamiento en un centro penitenciario de alguien que ha cometido un delito y que debe reeducarse para volver a la sociedad como un ente productivo. Pero que no es secreto para nadie que no solo acá, sino en distintos
experimentos en distintos países, los centros penitenciarios han sido un desafío constante para el tema de la reeducación y la reinserción social. La Victoria no es la excepción. De hecho, probablemente es el desafío más grande que tiene el sistema penitenciario, porque es una cárcel, un centro de reclusión superpoblado, está desbordado en muchas de sus capacidades, pero sin embargo da una serie de respuestas que, bueno, intentan, ¿no?, cumplir con su cometido. En ese contexto, muy circunscrito a la cárcel de la Victoria, la penitenciaría de la Victoria, entonces el despacho de la primera dama ha querido ensayar una estrategia. Esta estrategia se conoce como el Centro Nacional de Atención Psicosocial a Internos, CENASI, que fundamentalmente es un programa de preegreso, o sea, aquellos internos que entienden que, o mejor dicho, que ya tienen un año por cumplir antes de salir, un año y medio por cumplir antes de salir. Recordemos que en la penitenciaría de la Victoria tenemos personas que están cumpliendo penas de 10 años, de 15 años, de 20 años. Entonces, cuando esta persona ya está próximo a salir, le quedan 18 meses, le quedan 12 meses para salir, puede optar, si así lo desea, por participar de este programa de preegreso. ¿Qué es un programa de preegreso? Bueno, fundamentalmente lo que se intenta allí es ir reconstruyendo los lazos con los familiares, en primer lugar, porque uno de los dramas que se encuentra el sujeto que ha egresado después de muchos años de un penitenciario, bueno, es que eventualmente su familia ya no está como él la dejó. Es decir, probablemente la novia se casó con otro, el tío se murió, la prima se fue a Nueva York, o sea, la familia ya no es la misma que dejó. Y eso se ha podido documentar que tiene un impacto importante en la persona desde el punto de vista de la dificultad para reinsertarse socialmente. Entonces el primer elemento allí es ir reconstruyendo los lazos familiares durante ese periodo de un año y medio, a través de una serie de acciones que después podemos comentar en detalle. El segundo objetivo es que el sujeto vaya reconstruyendo su autoestima y su capacidad de interacción social, porque una de las cosas que también se ha documentado que muchos de los internos pierden en el penitenciario es la capacidad de relacionarse socialmente de manera efectiva. Y también se ha podido documentar en muchos países latinoamericanos que este es un factor que incide en la reincidencia del sujeto. O sea que cuando el sujeto sale después de haber cumplido una pena y no tiene habilidades sociales, no tiene estrategias de cómo comunicarse, de cómo relacionarse, de cómo vincularse, pero además tiene dificultades consigo mismo, de autoestima, un sujeto que está, entre comillas, fichado, que tiene un antecedente complicado desde el punto de vista de su historia, de su carrera, ¿no?, en términos de que ha estado preso todo este tiempo. Bueno, pues entonces esto también ayuda, y sabemos que ayuda a que las personas se puedan reinsertar mejor. Y bueno, hay un tercer elemento que sin duda incide y que sabemos que incide, y ese tercer elemento tiene que ver con el proceso de reinserción laboral. Es decir, sabemos que, y también está bastante bien documentado, que cuando una persona egresa de un centro penitenciario y no consigue trabajo, y no consigue trabajo porque imagínese usted, si usted va a pedir trabajo y le dicen, ok, ¿y usted qué ha hecho? No, tengo 20 años en la Victoria y acabo de salir. Es muy poco probable que le den trabajo, y quien no tiene trabajo y tiene necesidades y tiene amigos que hacen lo mal hecho, es muy fácil que vuelva a caer en aquello, ¿no? Y bueno, entonces, uno de los objetivos de este programa es disminuir la reincidencia, es decir, intentar disminuir que el porcentaje de sujetos que egresan después de haber cumplido una pena regresen nuevamente a la cárcel, al penitenciario,
por haber violado nuevamente la ley, ¿no? Y para ello entonces están todas estas estrategias que hemos comentado. Fundamentalmente, así como en un resumen, esa es la idea del SENACI. Gil, permíteme pues darle la bienvenida al general Tomás Holguín Paz. La Paz. La Paz, quien es el director de prisiones, director general de prisiones. Así es. Y se integra a este conversatorio sobre, de algún modo, el impacto previsible que pueda tener este programa de atención psicosocial. General, vamos a dejar que Gil pues nos diga lo que nos iba a decir inicialmente. Bueno, como ustedes saben que todo programa, la parte educativa es fundamental, y ahora mismo estamos apoyando en esa etapa quizás previa allá a lo que sería ya la implementación ya de manera definitiva de lo que sería el SENACI. Estamos trabajando con un programa de cultura de paz. Ustedes saben que cuando una persona delinque, pues evidentemente que hay una serie de valores que están trastocados, y estamos iniciamos con una primera jornada de 3 meses donde participaron 540 internos, y tuvimos inclusive una graduación. Fue una actividad muy interesante, pero sobre todo los testimonios de estos internos sobre qué les pareció a ellos, cómo vivieron ellos esas experiencias, pues fue sumamente interesante. Este programa de cultura de paz viene de un programa que nosotros tenemos que se llama Comunidades Inteligentes, y ese programa pues contiene pues el de cultura de educación para la paz, y ahí trabajamos toda una serie de temas vinculados a lo que es la vida ya de ellos, lo que es la familia como escuela de paz, lo que es la inteligencia emocional, lo que es el perdón, y toda una serie de temas que trabajamos en esos 3 meses. Y la verdad es que según los testimonios de ellos y las mediciones que hicimos nosotros, previa al entrenamiento y después del entrenamiento, pues evidentemente que los resultados fueron muy satisfactorios. Es decir que, como decía el colega César, pues el SENACI es la conjugación de todo un conjunto de estrategias, tanto a nivel individual, grupal, familiar. Entonces, la idea es que el proyecto de Cultura de Paz sea como una especie de eje transversal, César, en todo el devenir, ¿no?, de lo que va a ser el SENACI, de manera que haya esa interconexión, el recinto penitenciario, el SENACI y la familia de estos internos, de manera tal que ese proceso de reconexión de ellos, como decía César, cuando esta persona pues cae en esa situación ya de estar privado de libertad, pues la familia queda trastocada, hay alteración. Entonces, si logramos que facilitar esa reinserción, esa reconexión con su familia, pues la verdad que habríamos obtenido un gran logro y sería un gran aporte para evitar que vuelvan a caer de nuevo y perder su libertad. Yo creo que así, a grosso modo, Cultura de Paz sería como una especie de eje transversal, o sea que lo vamos a trabajar constantemente, de manera tal que, porque cada vez que se delinque, realmente, de alguna manera estamos alterando la paz de la persona a quien uno pues le afectó un derecho en un momento determinado. Entonces trabajamos mucho ese concepto. Asumiendo esta definición, ¿a qué se aboca el Sistema Nacional de Prisiones
de cara no solo a este centro, a este programa, evidentemente recién comenzará a ejecutarse, ¿verdad? Como piloto. Pero, por ejemplo, se me ocurre también la condición, cómo ha avanzado en el conjunto del sistema el tema de la alfabetización. Porque no podemos hablar de ninguna atención a gente que si no son analfabetos, lo son funcionales. Es decir, analfabetos funcionales. Porque el tema de los valores, el tema de la paz y el tema de muchas cosas, tiene otros ingredientes previos. ¿Cuáles son los demás programas? ¿Hacia dónde se dirige el sistema en su vocación de transformarse o de ir hacia el modelo del nuevo sistema penitenciario? Y cuál es la posibilidad, si ustedes, o la sostenibilidad de apostar a un sistema penitenciario que en definitiva no evacúa una proporción importante de reclusos que cumplen sus penas y pueden reinsertarse, porque 500 de 20.000 posiblemente no significa mucho, me explico. Cuéntenos usted cuál es el plan del sistema en conjunto, porque esto es un eje, ya me lo dijeron. Gracias y buenos días, y primero excusarnos de los colegas por la tardanza que tuvimos a llegar un poquito tarde, pero nada, sentirme más que satisfecho de estar acompañados de César y de Gil, que representan en este caso el despacho de la primera dama, que como bien acaba de señalar ha sido un eje importante, sumamente importante, en la concatenación de todo este trabajo que ha dado como resultado lo que acaban de manifestar ellos. En términos de resultados, fíjate que el trabajar, como decía Gil, con personas trastocadas, trastornadas en su personalidad, es un tanto difícil, y por eso esto hay que hacerlo con espontaneidad, con voluntad y enfocado, sin poses, porque hay que ver a la persona tal como es para poderlo tú trabajar, poderlo tocar y que ellos sientan que tú lo estás haciendo a favor de ellos. Y ahí ha girado el éxito de este trabajo. Como toda la sociedad dominicana sabe, el despacho de la primera dama trabaja en la familia. Como bien decían ellos, es vincular entonces a estas personas que han salido de la familia, obviamente, han delinquido, han cometido un error, pero siguen siendo parte de la familia. Y de alguna manera eso va a afectar la familia y obviamente la sociedad. Entonces, como bien señalas, el tema de la alfabetización ha sido vital, porque para nadie es un secreto que hay un vínculo muy estrecho entre el que delinque y la ignorancia. Si no conoces a qué te abocas cuando violenta la ley, entonces te estás abocado a cometer un error, a ser violento, a ofender, a delinquir. Entonces, el trabajo nuestro comenzó conociendo qué teníamos en la población penitenciaria, en esa parte sensible de gente iletrados. Aprovechamos la coyuntura del plan Quisqueya Aprende Contigo, que se inició en el segundo año de gestión del señor presidente constitucional, y ahí empalmamos nosotros. Al tener ya la matrícula, saber dónde teníamos el problema, eso nos facilitó avanzar. Entonces, ya al año y medio, casi bordeando los 2 años, ya teníamos prácticamente a todos los iletrados en vía de saber leer y escribir. Entonces, eso ha venido facilitando, viabilizando que los programas ya de reinserción, donde el programa Cultura de Paz ha sido lo principal, porque no sé si ellos lo manifestaron, pero el programa Cultura de Paz
no comenzó en La Victoria. Llegó a La Victoria cuando recorrió el país a nivel nacional. Y decíamos, como señalaba Gil, el día que hicimos el acto para cerrar el cierre, que eso había sido como una misa de salud, porque ahí no se ha escatimado esfuerzo, no ha habido distancia que no se haya vencido para que ese programa, esas charlas, como dijeron los internos en su intervención, en su testimonio, esas charlas que le llegan, que le tocan el corazón, que le tocan los sensores del sentimiento. Eso llegó a Pedernales, eso llegó a Montecristi, eso llegó a Dajabón, eso llegó a Higüey, eso llegó al Ceibo, eso llegó a La Romana, eso llegó a todas partes, porque de eso nos encargamos y eso fue todo estructurado para que eso cuando nos fuéramos a la masa principal, para entonces empalmar todo esto con el SENACI, creara y produjera el impacto que hoy estamos viendo. Porque no es cuestión de que lo queramos decir para crear un boom, es que los resultados están ahí. Yo le cuento a usted, nosotros estamos midiendo los actos violentos en los penales. Y el 27 de diciembre yo mandé a medir, a hacer una comparación de los hechos anteriores de los meses de diciembre a este mes de diciembre. Y los resultados son increíbles. Nosotros tenemos 19 hechos menores, sensibles, de heridita, pequeños pleitecitos, y usted se imagina donde conviven más de 9,000 personas, todos sobreviviendo, y que usted pueda decir que en un diciembre, eso es algo sin precedentes en el sistema penitenciario, sin precedentes, que podamos decir que no tenemos un solo hecho grave, violento, 2 o 3 muertos como era costumbre antes. ¿A qué se debe esto? A que estos programas están dando exactamente los resultados que queríamos y que queremos, porque si no logramos bajar la violencia, que la persona que estamos trabajando entienda que el respeto mutuo lo va a llevar a retornar a la sociedad trabajado, reinsertado, entonces va a volver, y ahí está la clave. General, asumiendo esto también como componentes importantes que ustedes obviamente están tomando en cuenta, la tanda extendida no hubiera sido posible sin la construcción de escuelas. Todo esto sobre la base del hacinamiento no funciona, de la promiscuidad y el hacinamiento. Hay planes en el sistema para resolver el tema del hacinamiento y quizás la desconcentración de esa población para un mejor y más eficiente manejo de ella. ¿Y en qué medida también entonces? Ustedes me excusan, yo soy de los que cree que la mejor terapia que hay es el trabajo. El trabajo. Y creo que a los presos les sucede un poco lo que les sucede a todos los estudiantes. A los jóvenes estudiantes que se hacen bachilleres, que salen sin competencias. No tienen formación técnico-laboral, no tienen destreza, no tienen lingüística, no tienen, ni siquiera son buenos deportistas, porque, el deporte escolar, como no evacúa a buenos deportistas al final, pues el sistema penitenciario tampoco evacúa a buenos deportistas. No, mira. Pero la sociedad, un tanto, es muy similar a esa sociedad, digamos, a ese sistema nacional de prisiones. Porque, obvio, no puedo ver este centro al margen del sistema, no se puede ver. Mira, tú has dicho algo importante, que la mejor terapia es el trabajo. A nosotros, como trabajadores del sistema, en este caso ya integrados al despacho, claramente que las condiciones te van a permitir avanzar más si son buenas y avanzar menos si son malas. Ahora bien, no hay peor razón para tú fracasar que buscar excusas para no trabajar.
Y la mejor es tú decir, estamos hacinados, no hay condiciones, hay una sobrepoblación. O sea, buscar una excusa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajar en la condición que tenemos, con lo que tenemos, y haciéndolo con el interés, con el compromiso de cumplir con un deber. Y esto ha sido determinante. Fíjate que y estamos hablando de lo que hoy está de boga, el tema de lo que es la utopía, lo que la gente entiende que es lo imposible. Hoy ese término se está desapareciendo. Ya lo utópico está en decadencia. Es tú, con tu trabajo, con tu dedicación, con tu vocación de servicio, tú hacer cosas que nunca se han hecho. Entonces, lo que lamentablemente se ha vendido, que la victoria, que es imposible, que por el hacinamiento, y si tú tomas la estructura de este programa, de este proyecto, y tú ves esa parte donde está el SENACI, me hablo de la estructura, la parte física, y lo combinas con donde construimos la vicealcaldía, donde construimos el espacio para los facilitadores, y tú crees que tú estás en un centro, y eso es allá mismo en el mismo penal, en el mismo penal. ¿Por qué? Porque es básico que quedáramos unas condiciones, y lo hemos hecho, y ahí están, y eso ha permitido entonces el trabajo y los resultados, y repito, no porque lo digamos nosotros, es porque lo estamos viendo, y ustedes han sido testigos, han visto los testimonios de los internos. Ellos, ahí no se le hizo a nadie un guión, mira, tú vas a leer esto, no, ahí cada quien expuso lo que entendió, lo que le salió, el resultado de lo que vivió en las charlas. Y después veremos los facilitadores, cómo ellos se han involucrado con los internos, cómo están viviendo una experiencia que en principio cuando llegaron pensaba que era imposible. ¿Cómo yo voy a entrar al penal a convivir cómo voy a entrar a los galpones? ¿Cómo voy a entrar a Alaska? ¿Cómo me van a recibir? Y hoy día ellos se sienten comprometidos y son parte de nosotros. Hay otra cosa, que esa cultura de paz, de respeto que hemos logrado con los internos, y tú ves que ellos van allá, que van damas, van periodistas, tanto mujeres como hombres, van invitados internacionales, ONGs, y tú ves cómo ellos, los internos, facilitan que la gente se sienta bien. Y hay quien le ponga la mano, quien intente ofender o irrespetar a las personas que son invitados, porque ellos entienden, ellos han asimilado que hay una intención del sistema de trabajarlos para que tengan una segunda oportunidad. Si a ellos se les respeta la dignidad humana, bueno, pues ellos también tendrán que respetar. Cuando a las personas se les trata como personas, pues responden como personas, ¿no? Eso es una máxima indiscutible. Yo creo que es importante resaltar algunas de las cosas que el general ha dicho. Y una de ellas es que es la importancia del trabajo, ¿no? El trabajo como elemento que previene, ¿no? La reincidencia a nivel penitenciario y que promueve una mejor reinserción social. Una de las cosas que hemos discutido con el sistema es la posibilidad de iniciar una estrategia dentro de la cual esta persona que ha egresado del programa, ¿no? que ha cursado, este es un programa que tiene alrededor de 12 pasos que la persona tiene que cumplir. Una vez que la persona ha egresado del programa y ha egresado del penitenciario, entonces se cuente con una red de microempresas y pequeñas empresas que el Estado pueda, entre comillas, negociar con esas microempresas y medianas empresas y pequeñas empresas para que adopten, entre comillas, para que permitan que esta persona pueda comenzar a trabajar en ese lugar y pueda tener una primera experiencia laboral que poner en su currículum durante un año, que le permita entonces, si lo desea posteriormente, ir a otro trabajo ya. Y que este trabajo tendría como incentivo para el empresario que primero que el salario no tendría que pagar todo lo que se le paga a un empleado regular, el Estado cubriría la otra parte,
y que además tendría una serie de estímulos como empresario para aceptar a este sujeto, ¿no? Esto le permite al egresado de la penitenciaría saber que al salir tiene una oportunidad, que la sociedad le está esperando con una oportunidad, que claro, no es que la tiene garantizada, tiene que ganársela, tiene que mostrar capacidad, pero hay oportunidad dentro del penitenciario para capacitarse laboralmente, es decir, el penitenciario ofrece facilidades para que los internos aprendan distintos oficios. Hay varios talleres donde ellos se pueden formar. Y además de esto está proyectado, está programado para los próximos 2 años la construcción de un centro de preparación laboral anexo al SENACI, ¿no? Que permita ya tecnificar aún más a estos sujetos. También me gustaría decir que esta es una experiencia que se está desarrollando en un penitenciario como La Victoria, que pertenece al viejo modelo, entre comillas, penitenciario, pero que es perfectamente trasplantable al nuevo modelo. O sea, no está concebido para desarrollarse solamente en el viejo modelo, sino que es una experiencia que se quiere probar, que se quiere documentar, que de hecho probablemente va a tener una serie de iniciativas que marcan liderazgo en América Latina en términos de experiencias y que al documentarse pueden perfectamente colocar al país a la vanguardia en algunas de estas experiencias, y entonces después de que esto se pueda probar bien y se pueda ajustar bien, se puede comenzar a replicar y a trasplantar en otros centros penitenciarios del viejo modelo o del nuevo modelo penitenciario sin ningún problema, es decir, es perfectamente compatible, ¿no? Porque de lo que hablamos es de un pre-egreso. En esta proyección estaríamos hablando no solo de hombres, correcto, no de la población femenina, correcto, que en La Victoria no hay. Es muy poca la población femenina en el sistema. Así es. En el sistema. Apenas un 3%. Sí. Un 3%. Así es. Pero ¿hay alguna especificidad hacia ese...? Lo que ocurre es que el CEN, digamos, el núcleo del proceso de intervención psicosocial está centrado en aspectos que son bastante genéricos respecto al sexo, ¿no? O sea, estamos hablando de reconexión de vínculos familiares, reconstrucción de esos puentes, lo cual es necesario, sea hombre o mujer, de quien estemos hablando. Estamos hablando de trabajo, de reinserción laboral, lo cual también es intrascendente si es un hombre o una mujer. Y estamos hablando de algo que también va a ser bien interesante a la vuelta de 1 o 2 años, poder medir este impacto, de lo que se llaman las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida es un paquete de intervenciones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para trabajar con distintos tipos de poblaciones, y que nace vamos a decir, esta propuesta de habilidades para la vida de una consulta de expertos durante un año, expertos en la materia, y de donde sale unas recomendaciones de cuáles son las 10 cosas que toda persona en cualquier lugar del mundo debe tener para poder ser un ciudadano activo, proactivo y participativo en su comunidad. Entonces, estas 10 habilidades para la vida están insertas dentro del programa de rehabilitación psicosocial y reeducación que está propuesto en SENACI, y una vez que la persona pasa por logra estas 10 habilidades, entonces no importa que sea hombre o mujer, las necesita, ¿no? Entonces, sin duda habrán particularidades, por supuesto que las han de haber, mas sin embargo no son medulares desde el punto de vista programático, estratégico, y estas particularidades tendrán que ser tomadas en cuenta cuando comience a trabajarse con población femenina, que como ha apuntado el general es realmente una minoría, afortunadamente, una gran minoría dentro del universo de las personas internas en el país. ¿Puede suponerse
algún rol en este proceso a la Comisión Nacional Penitenciaria? Es decir, porque a veces tiene uno la impresión de que muchas cosas que pudieron haberse hecho hace tiempo o haberse iniciado, porque si mientras de más largo aliento son los desafíos y las metas, don Juan decía, bueno, si nos va a llevar 100 años, empecemos ahora, porque si no... Bueno, pues, ¿en qué medida también se trata no solo de un programa con objetivos específicos dentro del sistema, que son dos, sino que sabemos que hay otros muchos actores? Sí, eso es importante que lo pongan en la conversación, porque una de las cosas importantes que nosotros hemos entendido que es básico es lo que tú señalas, la integración de los actores. Nosotros no hemos escatimado esfuerzo para que todo el que quiere venir a aportar con voluntad, con deseo, tenga su espacio, en el término religioso, en el término deportivo, en el término de salud, en el caso del despacho de la primera dama, cultura, o sea, todo lo que es aporte es bienvenido, y más si es una entidad que está vinculada por su formación, por su intríngulis con nosotros, pues mucho mejor. Lamentablemente la integración es un poquito complicado porque es difícil por los roles, el protagonismo que muchas veces la gente lo exige, quiere su espacio, y obviamente eso hay que entenderlo. Claro. Pero nosotros hemos querido, y así lo hacemos, darle participación a todo el que quiera venir a aportar. Pero quiero, antes que le pase la palabra, cómo no, resaltar algo que señalaba César, que se está haciendo en muchos sistemas penitenciarios, con lo que decíamos hace un momentito, de que lograr de que lo que hacemos adentro impacte afuera, porque no hacemos nada con que creamos que lo hicimos adentro y que no crea el impacto que se requiere afuera. Cuando él señalaba el tema de facilitar a los egresados de las penitenciarías que puedan puedan ser entes de crédito, y que el Estado le facilite entonces le dé la facilidad, porque como decía, nosotros tenemos 14 disciplinas que los internos y las internas pueden aprender en el penal. 14 disciplinas: plomería, electricidad, sastrería, pintura, trabajo en cuerno, trabajo en madera, ebanistería, toda una gama de artes técnicos que lo van a formar. Y ya tenemos ese impacto, César, que lo vamos a ir midiendo poco a poco. Internos que ya tienen sus talleres de plomería, de electricidad, en los barrios. ¿Dónde? En la Sursa, ¿Dónde proceden? Y entonces ese impacto mire, ese estaba preso, estaba en la Victoria y ya tiene un taller de electricidad. Entonces ese impacto hay que trabajarlo, hay que fortalecerlo, claro, porque eso lo está haciendo Corea. Yo lo vi en Corea, lo que tú hablabas de un politécnico penitenciario, donde un perfil del interno se busca que tenga una condena a más de 10 años, pero ahí tú vas a aprender a ser panadero, a ser repostero, a ser mecánico. ¿Y qué vimos ahí nosotros? El último software de la Hyundai metido ahí en ese centro, en ese centro que de penal tiene muy poco, es un politécnico. Ahora, ¿quiénes están ahí? Gente que está privada de libertad. Entonces, ¿dónde ellos ubican esos centros? En las áreas de proliferación, de vocación, diríamos, donde se requiere mano laboral. Con esa vinculación, entonces, cuando esos internos están ya trabajados y listos, el sistema lo pone a disposición de quienes, de lo que requiere mano laboral, pero trabajado. Entonces, ese impacto lo veremos. Así es. En mi infancia, recuerdo en la provincia de La Vega específicamente, y las entrevistas se cierran.
recuerdo, el centro correccional era que le llamaban. Sí, ahí aún está ahí, Ahí está todavía, el centro sí, correccional. para Y menores. ya yo tengo 60 años, o sea que hace más de 50 años Sí, sí, uno sí. miraba para allá, óyeme, a los muchachos carpetosos, Los inmanejables, sí, iban ahí ay. y salían Sí, de sí, alguna manera, es una experiencia de reinserción Reinserción, que están ahí. Miren, lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir, pero como no tenemos, pero yo quisiera que Gil cerrara esto diciéndonos, primero, ¿cuándo se estima que ya podrían tenerse los primeros datos y evaluaciones de esto? ¿Y en qué medida esto trasciende el deseo, la voluntad y el compromiso de doña Candy? ¿En qué medida esto es sostenible como programa, como centro de atención psicosocial? Yo pienso que definitivamente es un proceso y como todo proceso vamos a ir, digamos, midiendo los resultados y ya de hecho, aún sin el SENACI de manera, digamos, definitiva, ya decir que ya arranca, sin embargo, ya hay esta etapa previa que fue las jornadas que dimos de 3 meses de educación para la paz. Hubo una frase que dijo un interno, que el general estaba ahí y no me deja mentir. Él dijo lo siguiente: si a mí me hubiesen dado estos talleres antes de yo delinquir, yo no estuviera aquí. No estuviera aquí. ¡Wow! Fabuloso. Eso impactó. Eso Por eso es que la profilaxis social es sí. fundamental, es el punto de partida. Entonces yo pienso que es un proceso y que poco a poco vamos a ir, digamos, aquilatando y midiendo esos resultados. Yo creo que es como todo programa de intervención psicosocial, tiene que ser inclusivo, donde hay muchas instituciones profesionales, es una visión multidisciplinaria, de manera tal que así se enriquece mucho más. Bien, solo puedo ya agradecer a Gil Germán, quien es el coordinador por una cultura de paz y conciencia juvenil de las comunidades inteligentes del despacho de la primera dama, a César Castellano, quien es el consultor del Consejo Nacional de Atención Psicosocial, del Centro Nacional de Atención Psicosocial, y al general Tomás Holguín de la Paz, director de prisiones. A los tres pues agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y hayan compartido esto, que es parte de eso, general, de lo que nunca antes se había hecho, y qué pena, ¿verdad? Así es.